La pregunta es, ¿con quién hablaba Dios o con quién hablaba Jesús cuando oraba? Yo le quiero preguntar, y permítame hacerlo de esta manera. ¿Dios oraba a Dios? ¿Dios oraba a Dios? ¿Tenía Dios necesidad de orar? ¿Por qué no? Si Jesús es Dios y oraba a otra persona divina, entonces Dios estaba orando a Dios. ¿Tendría Dios necesidad de orar? No, es imposible. Ahí a nosotros, siendo yo trinitario, milité muy poquito en la Trinidad, eso sí. Pero yo me imagino que aquí hubo trinitarios de años. ¿Usted cuántos? ¿Quién fue trinitario aquí? ¿Cuánto tiempo? 20 años. 20 años. A usted le enseñaron allá que Jesús es coigual al Padre, ¿no? Una persona divina coigual a otra. Eso nos enseñan. Pero la pregunta es, si Dios oraba a Dios, ¿será que hay coigualdad? ¿Será que hay coigualdad? Si es así, sí. No. Porque ¿cómo es posible que Dios, siendo todopoderoso, todo lo puede, tenga necesidad de orarle a otro Dios que lo ayude? No hay coigualdad. Se acaba la coigualdad en las personas divinas. Allí en ese momento ya no hay coigualdad. ¿Sí? Ya no hay coigualdad. Pero ¿por qué Jesús entonces oraba? Siendo Dios. ¿Y cuál Dios? El único Dios. ¿Por qué? Le voy a demostrar. Primero, Jesús, a pesar de ser Dios, se hizo hombre. Pero no dejó de ser el único Dios. Se lo voy a demostrar. Primera de Timoteo capítulo 1, versos 15 al 17. Pablo dice allí, Cristo Jesús vino ¿a dónde? Al mundo. ¿A qué? ¿A qué vino? ¿Un paseíto a ver cómo era la tierra? No, ¿a qué vino? A salvarnos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para los que habían de creer en Él, para salvación. Y aquí viene como lo exalta. Primera de Timoteo 1, del 15 al 17. Dice, por tanto, ¿a quién? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Por qué lo exalta como el único y sabio Dios? ¿Por qué? Porque es el único y sabio Dios que dijo que vendría a salvarnos. Isaías 35:2, Isaías 33:22, Isaías 35:2, verso 4, Ezequiel capítulo 34, Zacarías capítulo 9, verso 9, 14, 15 y 16. Allí dice que Jehová, el cual es el único Dios, es el que vendría a salvarnos. Él mismo dice que en persona. Por eso Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos. Y lo exalta como ¿qué? Como el único Dios. Judas dice que Jesucristo es el único Dios. El verso 25. ¿No? ¿Quién lo lee? Judas, verso 25. Judas 25. Judas 25, ¿quién lo lee? Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Giovanni, ¿no? Ahí dice que Jesús es el único Dios. Y si es único, ¿admite que hay otro? No. La palabra único dice que significa solo, sin otro igual a Él o semejante a Él. Único en su especie. Eso significa único. Entonces Jesucristo es el único Dios. Pero entonces, ¿por qué oraba? Bueno, la respuesta la vamos a tener en Romanos capítulo 15, verso 8. Yo invito a Giovanni que lo lea. ¿Tienes Biblia, Giovanni? ¿Quién le presta una Biblia a Giovanni, por favor? Romanos 15, 8. ¿Ya lo encontramos? Amén. ¿Qué dice? Pues os digo que
Cristo Jesús vino a ser siervo de la disposición para mostrar la verdad de Dios. Cristo Jesús vino a ser siervo, es decir, vino a ser un ser humano. ¿Pero para qué? Hay un propósito. En la humanidad de Jesús hay un propósito para mostrar la verdad de Dios. En su humanidad, capítulo 7 de Juan, Jesús es presentado como hombre. Capítulo 7 de Juan. La última parte de Juan capítulo 7 dice así: nunca ha hablado, lleva como título, nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondiendo, ¿qué dijeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pregunto aquí a la audiencia, ¿Jesús era hombre? ¿Sí o no? ¿Hombre como nosotros, sí o no? ¿En todos los aspectos? ¿Ah? ¿Por qué no? Ah, bueno, en esa parte. Pero refiero físicamente. Físicamente sí. Físicamente. ¿Tenía hambre? ¿Fue a la letrina? ¿Sí o no? ¿Comió? ¿Tomó agua? ¿Tuvo sed? Sí. ¿Cumplió? Un hombre cabal. ¿Y como hombre tuvo que nacer? De una mujer. ¿Sí o no? Aquí en el capítulo 9, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento y cuando le preguntaron, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Capítulo 9, verso 10 dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí como hombre demostró quién era él. Como hombre demostró quién era él. Como hombre. Veamos este aspecto. ¿Qué hizo el Señor para que el hombre recobrase la vista? ¿Qué hizo? Lodo. ¿Sí o no? Toma, ¿qué toma? ¿Qué más? Tierra. ¿Y qué hace? Se lo unta, hace saliva y se lo unta ¿en qué? ¿Qué le hizo el Señor allí? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le formó? No, ¿qué le formó? ¿Qué no tenía el hombre? No tenía ojos. ¿Qué le hizo? Le hizo ojos. ¿Qué demostró con eso? ¿Cómo fue hecho el hombre? ¿Cómo fue hecho el hombre? Dice que Jehová formó ¿a quién? Al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Sopló en su nariz y fue un hombre, un alma o un ser viviente. Con eso Jesús al demostrar esto, mostrarle a esto, le demostró al mundo entero que Él es el creador del hombre. Como hombre vino al mundo, pero nunca dejó de ser el único Dios. Él es el formador, el creador. Y aquí le hizo los ojos. Les demostró que Él es Dios. ¿Sí o no? Pero dice que era un hombre y estaba demostrando. Recuerde que Él vino a ser siervo para mostrar ¿qué? La verdad de Dios. Demostró que era el único Dios. Ahora, vamos a leer otra porción de la Escritura. Capítulo 12. Juan sabe muy bien que Jesucristo como hombre era como hombre. Entonces por eso si oró, no fue porque Él era Dios pidiéndole a otro Dios. Porque es imposible, porque Él está demostrando que Él es ¿quién? El Jehová del Antiguo Testamento. ¿Y ese Jehová cuántos son? Uno. Es único y no hay otro además de Él. Capítulo 12, verso 12 dice de Juan, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. La pregunta aquí, Giovanni, ¿de quién estaba escrito esto? ¿De quién estaba escrito esto? ¿Que vendría uno montado sobre un pollino? No. ¿De quién estaba escrito? Vendría uno, dice, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho ¿de quién? Por el profeta. ¿De quién? ¿De quién estaba escrito esto? Léalo, por favor. Zacarías 9:9. Léalo allí. ¿De quién estaba escrito esto? Y ese Jesús dice que estas cosas estaban escritas acerca de él y se las habían hecho. ¿De quién estaba escrito eso? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, la voz es de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá y es tu salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Tu rey. ¿Quién es? El verso 14 lo dice. ¿Quién es? El verso 14 dice: Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Jehová el Señor tocará trompeta, e irá en el vino del austro. El verso 1 dice: porque a Jehová el Señor debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Pregunto, Dios es espíritu, Dios no se puede ver, pero dice que le verían. ¿Cómo le verían? ¿Cómo le verían? No, ¿cómo le verían? ¿Cómo dice el profeta que le verían? Sí. ¿Cómo? Montado en un pollino, montado en un burrito le verían, y todo el mundo clamaría y diría: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y dice Juan: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta: he aquí tu rey viene a ti montado sobre un pollino, dijo el animal de carga. Y dice: esto aconteció para que se cumpliese, porque esto estaba escrito ¿de quién? De él. ¿Y de quién escribió el profeta? De Jehová, que Jehová es el que sería visto. ¿Quién lo vería? Todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel, y todos estuvieron allí, porque Israel se conmovió, Jerusalén se conmueve al escuchar que hay uno que entra triunfalmente y se pregunta: ¿quién es este? ¿Quién era que entraba por allí? ¿Quién era? ¿Quién era? Lea, dígamelo. Era Yahvé, Jehová, visto, hecho ¿qué? Hombre. Entonces no tenía, como Dios, él no tenía necesidad de orar. ¿Por qué? Porque es el mismo y único Dios. Pero tenemos de él una faceta. ¿Cómo se llama esa faceta? Hombre. Como hombre, dice en Lucas capítulo 24, vamos a leer. Como hombre. Lucas capítulo 24, verso 42. Verso 44 le dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como hombre tenía, escúcheme bien, no debía orar. Como hombre no debía orar. Como hombre tenía que orar, porque él venía a cumplir todo lo que estaba escrito de él. Isaías 53, verso 12, ¿quién lo lee? Hablando del siervo de Jehová, de aquel hombre. Recuerde que dice la escritura que Cristo Jesús vino a ser siervo. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios. Entonces, Isaías 53, 12 dice que este hombre tenía que orar. ¿O no lo dice allí? ¿Quién lo lee? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, le partirá sus ojos, por cuanto derramó su vida para ponerte, y fue contado con los pecadores, sabiendo que llevaba el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Tenía que cumplir.
Por allí nos dicen a nosotros y nos han enseñado que Jesús tuvo que orar para darnos ejemplo. No, Jesús no oró para darnos ejemplo. Jesús oró para cumplir todo lo que estaba escrito. ¿En dónde? En la ley, los salmos y los profetas. Y la ley o los salmos, perdón, los profetas dicen que el siervo de Jehová, que el hombre tenía, escúchenme bien, tenía que orar. Por eso Jesús oraba. Y por eso en su oración, perdónales su pecado. Por eso oró, pero no oró como Dios. Giovanni no oró como Dios, oró como un hombre. El Salmo dice, vamos a leer el Salmo. Si no estoy mal, es el Salmo 65. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, ¿a ti vendrá quién? ¿Quién lo lee? ¿Vendrá qué? ¿Y a qué se refiere esa cuando dice toda carne? Humanidad. A ti vendrá y orará ¿quién? Todo ser humano. ¿Y Jesús era hombre, sí o no? Sí, era hombre, entonces tenía que cumplir la escritura. Él mismo lo dijo, yo vine a cumplir lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Como Dios cumplió todas aquellas profecías que decían que Dios mismo vendría y nos salvaría, que sería visto montado sobre un pollino, que entraría en Jerusalén victoriosamente, como lo dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 40. Dice que él entraría victorioso en Jerusalén. ¿Y cómo entró? Montado en un pollino, y toda la gente se alborotó. Como Dios dijo que vendría a su templo, vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y así lo dice, cuando él entra al templo y saca a todos los mercaderes, dice, vosotros habéis hecho ¿qué? Mi casa, porque la profecía dice que el que vendría a su templo, a su casa, es el mismo y único Dios. Como hombre tuvo hambre, como hombre se durmió, como hombre tenía que orar. Y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que Jesucristo, habiendo orado, ¿en qué tiempo? En los días de ¿qué? De su carne, de su humanidad. No oró como Dios, porque Dios no necesita orar, ¿o sí? ¿Usted se imagina qué clase de Dios tendríamos nosotros si necesitaríamos un Dios que necesitaría orar? ¿Ah? Si Jesucristo fuese Dios, no sería todopoderoso. Si fuese otro Dios, escúcheme por favor, si Jesucristo fuese otro Dios, no sería todopoderoso. Porque Dios pidiéndole socorro a otro Dios. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que Él es el todopoderoso. Y para los que no saben qué significa todopoderoso, significa Dios absoluto y universal. Cuando Jesús se presenta como el Todopoderoso, ¿dónde? Capítulo 1, verso 7 y verso 8 del libro de Apocalipsis dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, sí, amén. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy, dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios que, nuestra Biblia dice el Dios todopoderoso, pero no dice eso, el texto griego no dice el Dios absoluto y universal. Y si es absoluto, ¿qué significa? No hay más. Se presenta como el Dios absoluto. Giovanni, la respuesta, o le añadimos algo más, ¿no? Segunda entonces. La segunda entonces sería, ¿qué dijo Jesús que iba a enviar? Bueno, Juan capítulo 14. Vamos a leer Juan, habla del Paracletos, o nosotros le conocemos como ¿quién? El Consolador o el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, mire, hay algo que nosotros, como nos fue enseñado, nosotros tomamos solamente un texto y hacemos de ese texto, ¿qué hacemos? Una doctrina. Una doctrina, pero no tomamos el resto, desechamos el resto. Entonces cuando dice, yo rogaré al Padre y os dará
otro consolador. Entonces dicen, hace rato, allí dice otro. Y si es otro de su especie. Vale, pues. Pero ¿qué dice el resto del texto? Ya, porque Jesús está identificando quién es el consolador. Aquí lo está identificando. Pero nosotros no queremos creerlo. Es que el problema es que nosotros tomamos solamente una parte de la Biblia, y cuando hablo de nosotros, no hablamos de nosotros como iglesia del nombre. Hablo de nosotros cuando éramos trinitarios. Ojo, para que no me vaya a malinterpretar la audiencia. Entonces hablamos de nosotros o habla el trinitario. El trinitario dice, mira, hace rato, es que aquí dice otro. Y si es otro, es porque es otro ¿qué? De su especie, y se refiere a otro. Bueno, vamos a mirar qué nos dice el texto, porque ustedes toman solamente esta parte del texto y lo hacen una doctrina. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Wow, aquí comienza lo bueno. Cuando dice Jesús para que esté con vosotros para siempre, vamos a ver quién es ese. Dice el Espíritu de verdad. Aquí también, subraye verdad, el Espíritu de verdad. Estamos en el 14, 16, 17. Aquí Jesús comienza a identificar, el Espíritu estará con ellos ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Pero dice que es el Espíritu ¿de qué? Vamos a leer quién es el que estará con ellos para siempre. Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Quién lo lee? ¿Qué les dice allí? ¿Cuántos estarían con ellos para siempre? He aquí yo estoy con ustedes, ¿hasta cuándo? Jesús comienza a identificar quién es el Espíritu. Estará con vosotros para siempre. ¿Quién es el que estaría con la iglesia para siempre? ¿Donde hay cuántos? 2 o 3 congregados, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús, es decir, en la congregación de los del nombre. Allí está ¿quién? Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Textos anteriores dice quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tenemos dos aquí. A mí me da como resultado que es Jesús. Pero sigamos, de pronto nos equivocamos. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora, vive con ustedes y estará. Vive presente. Vive con ustedes, pero estará en vosotros. Pregunta de examen: ¿quién era que vivía con ellos? Jesús. ¿Y lo conocían o no? Dice la Escritura que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero ellos sí le conocían y lo llamaban el Padre. Mirad cuál amor, primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. No, lo llaman el Padre. El Padre. Por eso el mundo ¿qué? No nos conoce a nosotros. Porque no le conoció a quién, a Él, al que estuvo en el mundo y el mundo no quiere conocerlo. Algo raro, permítame hacer un paréntesis aquí, algo raro aquí. Hemos estado evangelizando el sector allá de, ¿cómo se llama? San Marcos. Compañeros, San Marcos. ¿Allá? San Marcos. Por ese sector hemos estado evangelizando y a esto que nos pegue, literal, que nos pegue, por predicarles el nombre. A esto se pone la gente violenta. Yo no había visto, en otras partes del mundo, no había visto cómo son aquí. No, yo he ido a evangelizar en El Salvador, en Guatemala, he estado en otros lugares del mundo, en Colombia, en Venezuela, y la gente, pero aquí se enojan y se escapan de que le peguen al colombiano, ¿no? Pero aquí dice, pero ustedes le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Sigamos leyendo. No os dejaré huérfanos. ¿Quién era el que vendría? ¿Quién era el que vendría?
Pero aquí dice, ¿quién es el que está diciendo esto? No os dejaré a vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él es el que estaría en ellos. Sigamos leyendo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy de mi Padre, y vosotros en mí. ¿Y quién ellos? ¿Quién estaría en ellos? ¿Cómo? Yo en vosotros. Ellos le conocían porque vivía con ellos, pero él les dice, y estará en vosotros. Y después les dice claramente quién es. Yo en vosotros. Pero me preguntará Giovanni, hey, pero él dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ah, sencillo. Jesús dijo esto porque es el que vio Isaías cuando le dice así. Isaías capítulo 45, versos 14 y 15. Isaías ve a un ser humano llamado el siervo de Jehová. Isaías lo ve y le dice, ciertamente en ti está Dios. Ve a un ser humano, el que vendría a libertar a los cautivos, el que daría libertad al oprimido, el que sería libertado. Él ve a un ser humano y le dice, ciertamente en ti está Dios. ¿No dice eso la Escritura? ¿Dios estaba en quién? En Cristo. Pero mire que no era otro Dios ni otra persona divina. Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salva. Tú eres. Cuando lo ve le dice, no importa, sí, en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres ese Dios que te encubres. ¿Y cómo se encubrió Dios? Dios fue manifestado en carne. Por eso el mundo no quiso conocerle, porque vieron solamente un simple hombre, pero no era un simple hombre, era Dios, como lo dice Isaías. Sí, en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios que te encubriste, el Dios de Israel que vino a salvarnos. Entonces aquí no hay ningún problema cuando Jesús dice que el Padre estaba en él. Pero ¿qué dice además? ¿Y yo en quién? En vosotros. Y con esto no está diciendo que Él es el Espíritu. Entonces, ¿pero por qué dice otro? Estamos hablando de la manifestación de Jesucristo como el Espíritu en la iglesia. Mire, dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, ¿y qué? Me manifestaré ¿a quién? A él. Y le digo Judas Iscariote, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Estamos hablando de Jesús como el Espíritu. Por eso Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay ¿qué? Allá hay libertad. ¿Qué más dice la Escritura? Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice en el verso 16, que si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es el Espíritu. Pero ¿cuál Espíritu? Lo dice en el verso 9, dice que si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? No es de él. Pero si Cristo está en quién, en vosotros. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Jesús. En capítulo 14, Jesús no está identificando como el Espíritu a otra persona divina. Se está identificando a Él. ¿Como quién? Como el que no deja huérfanos. ¿Quién es ese? El Padre. Se está identificando como ¿qué? Como el que estaría con ellos para siempre. Lo mismo que les dijo en Mateo capítulo 28, 20. ¿Sí? Y se está identificando como ¿qué? Como el Espíritu. Entonces, la Biblia respalda que Jesús es el Espíritu. ¿Y qué dijo Jesús? El que tenga oídos, ¿qué? ¿Qué tiene que oír? ¿Qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién estaba hablando allí? ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿Es el Espíritu o no es el Espíritu? No hay más. Esa es la respuesta, Giovanni,
a tus dos preguntas. Jesús es el único Dios y Él es el Espíritu. Y por un solo Espíritu, dice la Escritura, fuimos todos bautizados. Los del nombre hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y tenemos el don de su Espíritu. Hemos recibido el Espíritu de quién? De Jesucristo, que estuvo ¿dónde? En los profetas. El mismo que estuvo en los profetas es el mismo que hoy está en medio de esta iglesia. Anteriormente se derramaba solamente sobre uno, hoy se derrama sobre millones de personas alrededor del mundo y estos son los llamados de su nombre. La tercera pregunta. No, falta la pregunta de él. No, que muchos preguntan que por qué bautizan en el nombre del Padre y del Hijo. Bueno, le voy a dar la respuesta corta. Le voy a dar la respuesta corta y necesito a alguien que venga aquí un momentico. Alguien que lea. Giovanni, ¿quieres leer? Esa era la pregunta que yo quería, por eso le hice la pregunta, para llegar a eso que es el Bueno. ¿Por qué no se puede? Mire, Cuando se va a leer la palabra, ¿por qué ya ahora no se puede decir el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? porque nunca se dijo, Giovanni. Porque antes era el No, nunca se dijo. Nunca, vea. La Biblia dice, y todo lo que hagáis. Giovanni, Colosenses 3:17. Dice, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo como. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Los demonios salen en qué nombre? El Señor les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Evangelio, para ser rápido, significa la promesa que Dios hizo, que Él mismo cumplió. ¿Qué promesa hizo Dios? Que Él mismo vendría y nos salvaría, y Él mismo la cumplió. Ese es el verdadero evangelio. ¿Sí? Otro evangelio no hay. Por eso Pablo dice, si alguien viniese a un ángel del cielo y predicase otro evangelio, ese es anatema. Hay evangelios anatemas que no predican que Jesucristo es Dios, el único Dios manifestado en carne. Entonces nosotros tenemos el verdadero evangelio. Por eso nosotros no leemos la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, porque no es bíblico. No es bíblico. Es más, todo se tiene que hacer en el nombre de Jesús, porque el mismo Jesús lo dijo. Vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Y le digo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16, versos 15 y 16. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo. ¿En qué nombre? El nombre de Jesús. Cree el evangelio, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y sea bautizado en ese nombre. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. En mi nombre ¿qué? Hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y si comieren alguna cosa mortífera, no les hará daño. Por eso los apóstoles, Hechos capítulo 4, fueron presos porque predicaban el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, ¿por qué pues andáis llenando Jerusalén de esa doctrina de qué? Del nombre. Nunca predicaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca. No hay ni un texto. Y el texto que tienen como base, Mateo 28, 19. Vamos a probarlo. Mateo 28, 19. Giovanni, con todo respeto, es un texto añadido. Y tengo las pruebas. Tengo las pruebas. ¿Por qué? No, Giovanni, por eso. Bien, y elegante por eso, bien por eso. ¿Por qué fue añadido? ¿Por qué? Simplemente, Giovanni, vamos a recapacitar. Si Jesús mandó, ¿por qué los apóstoles no obedecieron? Si es un mandato, ¿por qué no hay un cumplimiento a eso? Ahora, yo sí le voy a mostrar. Venga, pastor, ¿qué dice aquí? Giovanni, observe. Mire lo que dice. Aquí. Sí. Dice, el bautismo administró en un principio en el nombre de Jesús. Hechos 15.
la formación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Escuche, y esto lo dicen dos Biblias. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando aparece clara la doctrina trinitaria. Esto lo dicen estas Biblias. Y tengo más pruebas aún. Tengo las pruebas de cuándo fue añadido. Le voy a dar dónde fue añadido. Dice que fue en el siglo IV. En el siglo IV, es decir, año 500, o en el siglo III, año 400, fue añadido. En dos concilios. Concilio de Nicea, sí, allí se formula la doctrina de la Trinidad, y vienen dos edictos, el edicto de Tesalónica, y viene otro edicto que también dice que desde ese momento en adelante, todo el mundo bajo el imperio romano sería llamado cristiano, escuche bien, católico, y que tenían que abrazar la doctrina de ¿qué? De la Trinidad, la cual dicen ellos que el amado, ¿cómo se llama este que defiende el Vistoro? Un papa. Dámaso, San Dámaso I. Era el que predicaba eso. Entonces, la añadieron. ¿Cuál bautismo es este? Miren lo que dice aquí. Dice, a continuación te proporciono, esto lo pregunté yo, a continuación te proporciono una lista de algunos de los manuscritos más antiguos y significativos que no contienen Mateo 28 y 19 o presentan variaciones del texto. Codes Vaticanos 325 al 350, Codes Sinaítico 350 después de Cristo, omite Mateo 28 y 19, todos dos omiten Mateo 28 y 19. Codes Besae del año 500 presenta una variante del texto que no incluye la fórmula trinitaria. Codes Washingtonianus del año 400 omite Mateo 28 y 19. El Papiro 60 del año 600 omite Mateo 28 y 19, y el Papiro 66 del año 200 presenta una variante del texto que no incluye la fórmula trinitaria. Me responden y me dicen esto: es importante destacar que la mayoría de los manuscritos más antiguos y confiables no contienen Mateo 28 y 19 o presentan una variación en el texto. Sin embargo, la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia incluyen este versículo. O sea, ¿eso fue qué? Añadido. ¿Por quién? Por la Iglesia Católica. Permítame mostrarles, escuchen este audio, por favor. Permítanme, escuchen este audio. Presidente de las Sociedades Bíblicas Colombianas, les va a hablar aquí, un audio. Ustedes saben que las sociedades bíblicas es la responsable de qué? De escribir esta Biblia, ¿sí o no? Escuchen lo que reconocen las sociedades bíblicas. Tengo una relación con que si el Mateo 28, 19, 20 estaba en los manuscritos de la Biblia, dijo que los manuscritos más antiguos no aparecían, que aparecían en otros manuscritos más recientes. ¿Sí hemos escuchado? ¿Estamos escuchando? Este hombre es el presidente de las Sociedades Bíblicas de Colombia. Él le pregunta al principal traductor, da el nombre aquí, el principal traductor, es decir, el coordinador de traducción de las Sociedades Bíblicas a nivel mundial, sobre Mateo 28 y 19, y esto es lo que le responde. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente: yo le pregunté a Esteban Boz, que así se llama el traductor, que es argentino, tengo alguna relación con él, que si el Mateo 28, 19, 20 estaba en los manuscritos de la Biblia, dijo que los manuscritos más antiguos no aparecían, que aparecían en otros manuscritos más recientes. Volvemos a escuchar. Si usted quiere lo puede encontrar en internet, él se llama Esteban Borg, B pequeña O-R-T-H. Esteban Borg es argentino, es el coordinador mundial de las sociedades bíblicas, es decir, él es el que traduce la escritura. Y esto es lo que él dice: el texto fue añadido.
Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Yo le pregunté a Esteban Pozo, que ahí se llama, un traductor, que es argentino, tengo alguna relación con él, que si el Mateo 28 estaba en los manuscritos de la Biblia, digo que los manuscritos más antiguos no aparecían, que aparecían en otros manuscritos más recientes. No es que la Sociedad Bíblica no los acepte, la Sociedad Bíblica toma. ¿Conclusión? ¿Ah? Aquí yo tengo la Biblia israelí, la que más se acerca a la antigua. Si leo, por ejemplo, Mateo 28, 19, dice, igual del 18, dice, Josué se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el 19 dice, vayan y baja el 20, enseñándole que guarden todas las cosas que yo le he mandado para siempre. El manuscrito literal dice que el Señor mandó a hacer discípulos en su nombre. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre. Y eso entonces fue que, ¿qué fue? Mateo 28, 19, ¿qué fue? Alterado, fue añadido, fue puesto después en la comunidad primitiva. ¿Por qué? Pues para una persona que nosotros que nos gusta la investigación bíblica, ¿qué concluimos? Que si existiera de verdad el bautismo en el nombre de los tres grandes, ¿por qué los apóstoles nunca bautizaron así? ¿No? ¿Bautizaron en qué nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque fue lo que el Señor realmente les dijo. Y Lucas, que investigó, escuche bien, Lucas investigó del asunto, ¿con quién? Con Mateo, con Pedro, con todos aquellos que fueron testigos. Y Lucas escribe que el Señor da la orden de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y Pedro, la Biblia traducción del lenguaje actual, dice en Hechos 2:38, dice allí que el día que Pedro bautizaron a 3,000, ¿quiénes estaban? Estaban Mateo, estaba Pedro, estaba ¿quién? Juan, estaba Jacobo, los Jacobos estaban allí, estaban todos, estaba la madre del Señor, los hermanos del Señor estaban allí. Y Pedro le dice a la multitud, cuando le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dice, dejen que nosotros pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros nos bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Dice que ese día 3,000 personas se añadieron a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Entonces, ¿cómo era el bautismo entonces? No conocieron el bautismo trinitario. Dicen que los apóstoles no conocieron eso, ¿sí? Sencillamente, ¿por qué? Porque eso fue introducido en el siglo IV. En el siglo IV. ¿Por quién? Por el Imperio Romano, que pasó a ser, dejar de ser, o pasa a ser un imperio, no solamente en lo militar y en lo político, sino que pasa a ser también un poder religioso. Pero eso estaba profetizado, ya estaba profetizado. Bueno, ¿hasta aquí? ¿Sí? Bueno, Dios les bendiga. Si ustedes, mis hermanos, desean aprender un poquito más, hay una página en Facebook que se llama Una cita con la verdad de la Biblia. ¿Sí? Así se llama, Una cita con la verdad de la Biblia con Alex Cerrato. O en YouTube se llama también Una cita con la verdad de la Biblia. ¿Desean aprender un poquito más? Allí damos conferencias todos los días. ¿Sí? Y también damos la oportunidad de que tengamos un contacto personal. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Me escriben, yo doy mi número. No me restringo para nadie. ¿No? Estoy abierto a que la gente me pregunta gente de todo el mundo y a todos trato de responderles. ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos como pensamiento es que aprendamos para enseñar. El mundo necesita tener lo que usted tiene hoy. Lo que usted está reteniendo hoy, el mundo necesita también conocerlo.
Conocer que el bautismo es en el nombre de Jesús. Conocer que Jesucristo es el único Dios. Conocer que fue profetizado que en su nombre habría perdón de pecados. Que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Y conocer eso también que Mateo 28:19 es un texto espurio. No, los que son de Dios, ¿qué harán? Nos escucharán. Los que no, nos van a aborrecer. Pero usted cumple con su parte. Entonces, ya saben, una cita con la verdad de la Biblia al ese rato y allí me encuentran. O si quieren apuntar el número, también se los doy aquí. No hay problema. ¿Lo van a apuntar? Más 57, el número colombiano, 318 436 07 45. ¿Ya? Más 57 318 436 07 45. Aquí el Señor es testigo de que si Él me escribe algún día, pues nunca escribe, ¿no? Nunca escribe, pero allí siempre estoy. Dale, hermanito. Dios les bendiga, muchas gracias. Bueno, daremos un paño, le damos con nuestro hermano Alex, y a este hermano Felipe, y estar muy contento para hacer lo que nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto